tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Siempre es lo que nosotros imaginamos, ni lo que a veces vivimos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Vamos a leer hasta el versículo 38, aunque luego nos vamos a quedar en algunos breves pasajes de allí. Verso 27, dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oramos por esta palabra del Señor. Padre del cielo, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de abrir esta palabra en esta noche, un grupo de tus hijos, Señor, que hemos nacido de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo, reconciliados contigo por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. Abrimos, Señor, tu palabra y queremos escudriñarla y aprender de ella, porque es tu palabra, tu consejo y tu voluntad para nuestra vida. Declaramos nuestra incompetencia, nuestras limitaciones y nuestra dependencia absoluta de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y que también nuestro corazón sea abierto, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta noche, en este lugar a nuestras vidas. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que, Señor, pongamos en práctica y vivamos lo que esta palabra en esta noche nos permita aprender y nos enseñe. Lo pedimos por cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros, con nuestros corazones abiertos delante de tu presencia. Señor, pedimos también, perdona todos nuestros pecados, pensamiento, de palabra, de obra. Santifícanos, Señor, en tu palabra y por medio de la obra de tu Espíritu Santo, y haz de nosotros esos discípulos, Señor, al que tú quieres, que tú esperas que nosotros seamos. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomamos decisiones en la vida siempre, desde nuestra más corta edad. Vamos tomando decisiones, de que un pequeño comienza a obedecer a sus padres hasta luego cuando son adolescentes. Se toman decisiones constantemente.
Cuando somos más grandes tomamos las decisiones que a nosotros nos parece que son las más importantes. ¿Con quién voy a casarme? Si voy a seguir alguna carrera universitaria, si voy a aprender algún oficio para trabajar. Tomamos permanentemente decisiones también sobre nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo. Y en la vida cristiana, aun cuando hayamos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, también tenemos que tomar decisiones. Y yo quiero referirme a dos decisiones trascendentales para la vida de cualquiera que se dice ser cristiano, que se reúne con otros hermanos para alabar, para bendecir al Señor. La primera decisión a la que me quiero referir es la decisión de convertirse en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo dice de un discípulo. Primera decisión que cada uno debe tomar es la decisión de ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Versículo 34, 36 al 38, dice así la palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús sabe perfectamente lo que está ocurriendo alrededor de su ministerio: sanidades, liberaciones de demonios, resurrecciones de muertos, alimentación de las personas, señales, milagros, prodigios y miles que acompañan su caminar. Pero también sabe el Señor Jesucristo que muchos de los que están allí siguiéndole a Él y siguiendo todo lo que Él está haciendo y alaban y gritan su nombre, muchos de ellos no son ni serán verdaderos discípulos del Señor Jesucristo finalmente en sus vidas. Para muchos seguir a Jesucristo, tanto en aquella época como en esta, es ser seguidores físicos de Jesucristo, seguidores físicos del Señor Jesucristo. Pero para el Señor Jesucristo ser un seguidor de Él, ser un verdadero discípulo de Él, es absolutamente otra cosa. Por esas razones que Él llama a las multitudes, o aparte de la multitud, llama a sus discípulos, y de una manera que llama su atención para que usted lo marque, de una manera condicional. Les hace una exhortación absolutamente seria: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Pero si hay miles que están siguiéndole, si hay miles que están acompañándole físicamente, caminando detrás de Él, viendo los milagros, las señales, los prodigios, sanidades, expulsiones de demonios, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo diga: si alguno quiere venir en pos de mí? Pues porque Él sabe que no todos los que están allí son verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Por eso esta expresión condicional: si alguno quiere venir en pos de mí, hay algunas cosas que tiene que hacer, que tiene que saber, que tiene que recordar. Dice allí la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y también sígame. Ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, ser un verdadero seguidor del Señor, no significa ser un seguidor físico del Señor Jesucristo. Ni antes ni ahora. Ni los milagros, señales y prodigios que había en los tiempos en que el Señor Jesucristo ministraba en la tierra, ni ahora, que quizás puedan ocurrir también. De hecho ocurren, pero muchos van detrás de solamente las señales, y Jesús llama la atención acerca de esto. Ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo no es ser solamente un seguidor físico. Es algo que tiene que saber un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, y saber que su alma vale mucho más que todos los bienes de esta tierra. El alma de la persona
dice el Señor Jesucristo, vale mucho más que todos los bienes de esta tierra. Verso 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una pena con todo este evangelio de la prosperidad, este evangelio mercantilista, este evangelio nuevo donde usted venga y reciba, donde haga un pacto de plata y Dios le va a devolver a usted, pero triplicado todo lo que usted ponga. En ningún lugar dice la Escritura eso. Alguien que quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, Jesús está poniendo aquí, son palabras de él, no de este pastor. Si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar sepa que ser un seguidor del Señor Jesucristo no es ser un seguidor físico. En segundo lugar, tiene que saber que para Dios su propia alma vale mucho más que todos los bienes de este mundo. Y en tercer lugar, lo que debe recordar cualquiera que pretenda convertirse, transformarse en un discípulo del Señor Jesucristo, es que habrá un día de juicio. Habrá un día de juicio. Un día el Señor Jesucristo volverá. Todos creemos esto. Algunos piensan de un modo, otros piensan de otro, que si va a ser en tal o cual fecha, etcétera. Nadie sabe realmente, porque esto es lo que dice la Escritura, cuál va a ser el momento exacto de la segunda venida del Señor, pero lo que sí sabemos que la venida del Señor es un hecho y todo discípulo debe estar convencido de que el Señor Jesucristo va a regresar, y ese día lo que tiene que recordar quien pretenda transformarse en un discípulo del Señor Jesucristo conforme a su palabra es que no tiene que avergonzarse de él ni de las palabras de él, porque ese día él va a ser examinado en el juicio delante del Señor Jesucristo. Ir en pos del Señor, ser un discípulo, tiene implicancias absolutamente serias para la vida personal de cada uno. Y el Señor Jesucristo lo dice allí. También uno, dice la palabra, tiene que tomar su cruz y seguirlo. Cada uno tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que transformarse en un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa abandonar por completo la confianza en su propio, lo que los psicólogos llaman el yo, o la Escritura llama el alma, lo que es el pensamiento, los sentimientos, la voluntad, todo lo que pensamos que es bueno, que queremos para nosotros, los que sentimos que también es importante, egoístamente, porque es solo pensando en nosotros mismos, los hechos que queremos llevar adelante que gratifican absoluta y egoístamente quizás nuestra vida. Negarse a sí mismo es abandonarse por completo en todo lo que se llega a pensar que puede ser suficiente para relacionarme con Dios y para alcanzar mi salvación. Quiero volver y quiero repetir esto, porque hoy se está abandonando la Escritura, hace tiempo ya. Y entonces venimos con las nuevas revelaciones y con las nuevas doctrinas y creencias que uno tiene que aceptar, que adaptarse, que vivir. Parecería que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y que la palabra de Dios no es suficiente para nuestra vida. Y el Señor Jesucristo acá, al hablar de sus discípulos, está diciendo estas tres, enseñando, reclamando, exhortando a los que le siguen a que tengan en cuenta estas tres implicancias prácticas para su vida. Y en que negarse a sí mismo, es decir, si creen que tienen algún tipo de doctrina, algún tipo de religión, sus buenas obras, sus conceptos de justicia personal, para que entonces pueda estar bien con Dios y alcanzar mi salvación como cantábamos hoy, pues está equivocado. Si no confía absolutamente en Jesucristo, solamente en Jesucristo, si no se niega a sí mismo a todo lo que se ha llenado su mente, sus sentimientos, su corazón de, bueno, si yo hago todo esto, entonces voy a ser aceptado por Dios. Yo hago un pacto con Dios, Dios me va a aceptar. Yo tengo una religión. Algunos dicen soy católico, otros dicen yo soy evangélico. Pues la fe evangélica no te va a salvar. Amén. Quien va a salvarnos a nosotros y quien de hecho trajo salvación a nuestra vida es Jesucristo.
solamente Él. Solo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y por gracia y en su sangre preciosa derramada en la cruz somos salvos. No por obras. No tenemos ninguna justicia. Nuestras obras son trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Por tanto, en la vida práctica diaria, si alguno quiere ser discípulo de Jesucristo, pues tiene que empezar por negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo no es tener una actitud mística. No es comenzar a tener toda una serie de ejercicios espirituales, como algunos grupos enseñan por allí ahora. Tenemos que ir a los encuentros. Tenemos que pegar los pecados en la cruz. ¿Entienden? Los pegamos en la cruz y somos perdonados. Una herejía. La sonrisa de algunos me muestra que saben de lo que estoy hablando y me alegra esto. Esto es negar la eficacia de la sangre de Jesucristo. Es negar que el día que usted o yo fuimos perdonados para siempre. Ninguno de los que está aquí conoce mi historia. Yo no he sido una buena persona en mi juventud. Y quizá el que me veía a mí podía ver una persona elegante con mis 20 años, una persona alta, educada. Pero le puedo asegurar que no me hubiera querido conocer en mis 20 años. Sí recuerdo el pastor, el primer pastor que yo conocí. Yo no quería pisar ni el umbral de la iglesia. Pero ese pastor que levantó su templo, la iglesia, con sus propias manos, recuerdo sus palabras, hoy está con el Señor. Él me dijo, jamás en la vida permita que nadie le recuerde su pasado. Jesucristo lo ha perdonado. Y viva como un hombre perdonado. Y ya voy para los 30 años. Y gloria a Dios por esas palabras. Negar la sangre de Cristo y la eficacia del Señor, del sacrificio del Señor Jesucristo, es imposible para alguien que es un verdadero discípulo. No tiene por qué agregarle absolutamente nada. Por tanto, como dice la palabra del Señor aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, pues tiene que negarse a sí mismo, confiando absolutamente en el Señor Jesucristo, solamente en Él, solamente en su sacrificio en la cruz. Y nada más que en eso, es que somos perdonados por su sangre, somos reconciliados con Dios por su sangre, hemos nacido de nuevo por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo, no por obras ni doctrinas de hombres, solamente por la obra del Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir, pues niéguese y acepte que solamente a Dios se va por mí, solamente por el Señor Jesucristo. Segundo lugar, para la vida práctica, el Señor Jesús dice, tome su cruz. En el original griego dice la suya. Tome su cruz. Lo cual implica también una actitud voluntaria. A veces algunos escucho en la iglesia, hermanos, hermanas, ¿por qué Dios me manda esto o me manda lo otro? La pregunta es, ¿cuál es? Si la verdadera cruz que cada uno, con todo lo que esto significa, ha sido tomada voluntariamente o sigue creyendo que es un castigo de Dios por sus pecados, pues está equivocado. La cruz de cada uno es la vergüenza, la difamación, la persecución, las pruebas que el discípulo del Señor Jesucristo va a vivir y experimentar durante toda su vida como discípulo del Señor Jesús. Pero hay un acto voluntario que uno tiene que hacer. Y no se puede hacer esto sin haber nacido de nuevo. No se puede soportar, atravesar las pruebas sin haber nacido de nuevo para poder enfrentar esto que llamamos la cruz de cada uno. La cruz no era
como elemento de tortura y de crucifixión. No era algo nuevo para los israelitas, los romanos la practicaban desde hacía ya bastante cantidad de años. Así que cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y a la multitud que viene, y llamo su atención de que imagino ese momento al Señor Jesucristo delante de la multitud diciendo, si alguno quiere venir, es casi un desafío. Casi decirle en el rostro, yo sé que no todos los que están siguiéndome hoy van a ser mis discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Imagino a Jesucristo señalando las cruces a los costados del camino, que era donde las colocaban. La cruz no es la suegra. Ni el yerno, vamos a hacerlo. Pero sí son pruebas difíciles, tremendas, que hay que enfrentar. Y en las que hay que permanecer, las que hay que atravesar, mostrando así que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Imagino a la multitud y a estos que se llamaban discípulos, que eran seguidores de Él, físicos por lo menos hasta ese momento, escuchando a Jesús y enseñando la cruz. Y uno menciona esto hoy, pero sabe lo que era en aquel momento, ¿no? La cruz hasta el día de hoy está considerada como el mayor de los elementos de tortura y de muerte de una persona. Imagino a los discípulos mirando, a los que intentan ser discípulos y a la multitud mirando las cruces con las personas clavadas, colgadas, desangrándose con los huesos quebrados, esperando que se mueran. Y el Señor Jesucristo diciéndoles, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Solamente alguien que realmente ha nacido de nuevo y ha tomado esta decisión seria de, en la prueba, no retroceder. Cantamos hoy, alcancé salvación. Siguiendo a nuestro pastor, en quiénes son los que compusieron estos himnos. ¿Saben la historia que hay detrás de este himno, alcancé salvación? La historia de alguien que tenía que viajar con su familia a Inglaterra. Y cuando él llegó al puerto, el barco había zarpado con su esposa y sus hijos. Y en la mitad del océano el barco se hundió. Por eso cuando usted cante este himno, recuerde que este himno lo compuso un padre y un esposo cristiano que perdió toda su familia. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, lo que sea. No es que no me duela, pero si esta es la cruz que tengo que enfrentar, esta es la prueba que tengo que enfrentar en este mundo de aflicción en el que estoy, pues la enfrento y no retrocedo y sigo adelante. Por amor al Salvador, al Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor Jesucristo es no seguirlo físicamente, sino seguir sus pisadas, obedecer sus mandamientos, ser agradecidos por su salvación, tener una vida de servicio de la misma manera que la tuvo el Señor. En algunos pasajes de la palabra del Señor, primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La imagen acá es la de la huella que queda en la tierra y en la que la persona para poder caminar y avanzar tenía que poner los pies en los mismos lugares. En la misma huella que estaba marcada en el barro, uno para poder avanzar tenía que poner los pies
sobre esos mismos lugares. Eso es lo que está enseñando Pedro. El padecimiento o la aflicción o la prueba o el seguimiento, porque no siempre la vida cristiana es una vida de aflicción. Requiere seguir las pisadas del Señor Jesucristo, seguir el molde de vida que Él ha dejado preparado para nosotros. Ser un discípulo del Señor Jesucristo es ser un servidor del prójimo de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es parte de la tarea de un discípulo, pero también de una iglesia. Porque la iglesia son los discípulos. Sabemos que no somos las paredes. Son las personas, son los seguidores del Señor Jesucristo. Eso es la iglesia, la eclesía, los llamados del Señor. El ejemplo que tenemos en las Escrituras de Jesucristo es de alguien que vino a servir. Llamo su atención esta palabra servir porque en el texto original es diaconía. Hay una tesis doctoral por allí dando vuelta muy interesante que es Jesús el diácono. ¿Pero quién quiere ser diácono en la iglesia? ¿Quién quiere ir a los hospitales, a los pobres, a las calles, a los que viven sin techo, a los caídos alcohólicos? Todos quieren ser profetas, apóstoles, entre comillas. A los que creen que todavía existe. Todos quieren sus grandes cargos, sus grandes nombres. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino para transformarse en un diácono, en un servidor, y dar su vida, desgastar su vida hasta la cruz. Ninguno de nosotros va a salvar a nadie, pero sí, llamados, es lo más hermoso y precioso que nos puede ocurrir. Desgastar nuestra vida por amor a Jesucristo, por amor a los demás, por amor a los necesitados, a los que no conocen del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y ser un verdadero discípulo del Señor. En la vida diaria implica también estas cosas. Servir a los demás de la misma manera, con amor, de la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo. Se puede asistir hoy a miles de iglesias, a miles de cultos, celebrar miles de reuniones, si usted quiere, y no ser, ni llegar a ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Por más que vaya a un estadio y cante en 5 horas seguidas, con todas las nuevas modas que han entrado hoy en la iglesia, cuidado con esto. No nos confundamos, porque si quiere espiritualidad, vaya a un concierto de rock, también allí prenden los celulares, la gente llora. Esto no es ser un discípulo de Jesús. Se puede estar presente en muchísimos de estos lados. Ir a las grandes campañas, gente pase al frente, se ora, imposición de manos, la gente se cae, se manifiesta todo y después resulta que 5 o 6 años después o menos tiempo, los que son pastores con experiencia saben que esto hoy no significa absolutamente nada. Cuidado con esto. Porque podemos tener montones de caídos y ningún discípulo, Podemos tener miles de asistencia a una campaña y ningún discípulo del Señor Jesucristo. Y por ahí tenemos una iglesia pequeña, en un barrio, cerca de la Ruta 3, que predica fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo y encontrar discípulos. Discípulos. Como empecé hablando de África. ¿Quién quiere meterse en la selva?
¿Quién piensa que allí va a haber discípulos del Señor Jesucristo? Uno de los pastores de las Asambleas de Dios de Brasil, a quien le debo mucho, cuando estalló el conflicto, él me dijo, bueno, vamos a tratar de sacarte de aquí. Mientras íbamos, hicimos 300 kilómetros. Y mientras íbamos en la ruta para encontrar un lugar cercano al aeropuerto, en medio de la selva uno veía un sendero y decía, tenemos una congregación. ¿Dónde? Allá adentro. Quiere decir, vamos. Y uno se metía, él metía la camioneta allí con el sendero, él, la esposa, los dos niños, todos nos metíamos 3, 4 kilómetros dentro de la selva y allí aparecía un claro con las chozas y la gente cantando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hoy parecería que el éxito y el ser discípulo de Cristo es tener una gran banda de música, tener miles en un concierto y eso que están allí, ¿qué? Y los que fueron allí, ese pastor era un bioquímico, era un hombre que tenía un laboratorio, que tenía una empresa, me contó su testimonio, dijo, vine aquí hace 16 años, dije, no vuelvo nunca más. Hay que estar allí. Volvió a Brasil y me dice, ¿sabe qué? 11 meses después estaba acá. Y hace 16 años que estoy aquí. Cuando Dios llama, vas a ir donde yo te diga, no donde vos quieras. Y vas a hacer lo que yo te mande. Entonces, tenemos que ser un discípulo del Señor Jesucristo. Podemos ir a miles de lugares y estar rodeado de millones, de miles de personas. Vivir es una espiritualidad, pero descubrir con el tiempo de que en realidad no somos verdaderamente un discípulo del Señor Jesucristo. Asistir a estos shows espirituales que hay hoy, con luces de colores y alfombras. No veo alfombras aquí, pero sí veo gente que canta a Jesucristo, que adora a Jesucristo. Pero hoy el mundo eclesiástico nos está pretendiendo enseñar otra cosa. Y debemos rechazarlo a la luz de las Escrituras. Debemos, como discípulos de Jesucristo, ser creyentes en Él y saber que llegará el momento crítico de la vida. Llegarán momentos críticos de la vida, en donde uno muestra si verdaderamente es un discípulo del Señor. Y los que están en el ministerio, los que van a entrar en el ministerio, los nuevos en el ministerio, sepamos esto. No es fácil, pero es lo mejor, es lo más hermoso y precioso que podemos pasar. No importa las pruebas que tengamos que enfrentar, un verdadero discípulo del Señor seguirá adelante con su cruz, sabiendo que solamente por Jesucristo irá al cielo, negándose a sí mismo. Muchos de los que estaban allí con él no entendieron sus palabras. Pero después vino el Espíritu Santo, poder del cielo sobre los discípulos, los apóstoles. Comenzó la expansión de la iglesia, la predicación del Evangelio, señales, milagros, prodigios que se hacían, pero también vino la persecución. Y también vino la muerte de Esteban como mártir de la iglesia cristiana, el primero de la iglesia cristiana. Y en Hechos capítulo 12 muere el hermano de Juan, Jacobo, asesinado a espada. Y uno lee estas palabras y pocas veces escucho algún sermón o algún estudio. Juan era el más pequeño de todos, tendría 18, 19 años. Fue el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y hoy tiene su hermano asesinado por causa del Evangelio. No vemos a Juan
bajando los brazos, retrocediendo, negando, sino siguiendo adelante. Un hombre que era un verdadero, no solo apóstol, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo al final de su vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Estaba yo en la isla de Patmos, preso, por causa del testimonio. ¿Fue fácil para Juan? No lo fue. Pero Juan era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. De manera que una de las grandes decisiones que cada uno tiene que tomar como cristiano es decidir verdaderamente ser un cierto, verdadero, legítimo discípulo del Señor Jesucristo. No importan las pruebas, siempre las habrá, siempre. En segundo y último lugar, quiero mencionar la segunda gran decisión que uno debe tomar es decidir perder su vida por Jesús. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué es la vida que precisamente algunos quieren salvar? O dicho de otro modo, ¿qué significa salvar la vida? No es la vida física. Porque todos saben que tarde o temprano, como consecuencia de la caída, obviamente, tarde o temprano habremos de morir. Pero cuando se habla de salvarse, se está hablando de tratar de salvar su propia alma, redimida por el Señor Jesucristo. Se está tratando de salvar ese propio yo que mencionamos al principio del sermón. Pensamientos solo para mí, los sentimientos solo para mi propio goce, mi conducta solamente para mi propia gratificación, la acumulación de bienes materiales como si fuera el fin último de la vida. Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo enseña a algunos acerca de esta conducta errada del alma. Evangelio de Lucas en el capítulo 12, en el versículo 16, y también le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, a mi yo, muchos bienes, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor afirma que quien adopta este tipo de vida egoísta, mezquina, mundana, materialista, creyéndose que eso es la vida, aferrándose a eso durante el resto de su vida, pues la va a perder. La va a perder, no solo va a perder todos sus bienes, va a perder su alma. Pero por el otro lado, ¿qué es perder la vida? Si esto es intentar salvarla, ¿qué es perder la vida? La cultura en la cual nos movemos todos los días, de la cual recibimos información permanentemente en las redes sociales, en los diarios, los medios de comunicación, televisión, etcétera, facultades, universidades. La cultura que se va formando a nuestro alrededor es la que define qué es éxito en la vida. Es la cultura en la que nos movemos la que define lo que es felicidad. Recuerda esta palabra. Que define lo que es felicidad, la que define lo que es fracaso, etcétera. Pero para el cristiano, para
El discípulo del Señor Jesucristo es Dios el que define estas cosas. Es Dios el que define si somos felices. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos hace dichosos? ¿Qué es lo que nos hace exitosos? ¿Qué es un pastor exitoso que tiene mucha gente en la iglesia? O alguien que es fiel y edifica la iglesia de Cristo con fidelidad. ¿Qué es ser exitoso? ¿Reunir mucha gente? El Papa Francisco también la reúne en la Plaza San Pedro. Y dudo muchos de los que están allí que sean discípulos del Señor Jesucristo. Es Dios el que define lo que hace a un discípulo verdaderamente dichoso, feliz, exitoso. Salmo 32. Bienaventurados, que significa feliz, dichoso, aquel cuyas iniquidades fueron perdonadas. Así que podemos no tener dinero, pero ser felices. Por lo menos yo soy el más feliz. Felices los que lloran, Macarios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sermón del Monte. El verdadero discípulo de Cristo debe comenzar a cambiar su mente y a poner los conceptos con los que nos movemos todos los días de la vida, de éxito, de felicidad, de fracaso, de acuerdo a lo que dice la palabra. Esto va a cambiar nuestra espiritualidad, se lo puedo asegurar. He visto gente absolutamente pobre y feliz. Y he visto personas con verdaderas, como le llaman ahora, pues yo no sé manejar, pero ni quiero tampoco. Estas 4x4, estas camionetas grandes, hermosas, muy bonitas, muy lindas, y ser infelices. Yo he servido 2 años en la cárcel. Y he visto personas allí dentro que pasaron del intento del suicidio al nuevo nacimiento, a la conversión, tajeados por todos lados, exdrogadictos, pero convertidos a Cristo, que ni siquiera sabían cuándo alguna vez iban a salir del penal, pero eran felices. Felices. Esos perdieron su vida, pero ganaron su alma. 2 grandes decisiones debemos tomar para ser discípulos de Cristo y también como iglesia. Estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y si estamos decididos a perder nuestra vida y adoptar para nuestros conceptos de lo que es la verdadera vida, los valores del reino de Dios, los valores de Jesucristo y de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas son palabras que debemos repetirlas más seguido, enseñarlas más seguido, ayudar a los hermanos y hermanas que nacen de nuevo a saber que no estarán solos, ni cuando tomen su cruz, ni cuando sigan a Jesucristo, sino que Dios estará junto con ellos. Son sus promesas. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Uno lo sabe cuando se
uno comienza y descubre las realidades de estas cosas cuando está en medio de una prueba, cuando está en medio de una crisis, de la que sea, y dobla sus rodillas y se quiebra delante de Cristo y recuerda sus promesas y sus palabras. Allí descubre quién es Jesús, no lo que otros digan, sino lo que Él dijo, y que Él está con nosotros todos los días. No importa la cruz ni la prueba que tenga que pasar. Cuando estaba en África, en medio con el ejército a 2 kilómetros, la interrupción de las comunicaciones, y cada mensaje de Mónica o Pablo, yo decía, está todo bien. Pero de madrugada doblaba mis rodillas cada día que faltaba para terminar mi tarea allí. Señor, llévame de vuelta a casa. Llévame de vuelta a casa. Y les puedo asegurar que no soy un hombre de temor. Pero cuando se está tan lejos, 14,000 kilómetros, con $200 que me quedaban, en medio de un conflicto armado, con un cierre de frontera minada, entonces uno entiende que lo que es una cruz en la vida, lo que es una prueba, y en la cual uno debe tomarse firmemente del Señor Jesucristo, sin bajar los brazos. Allí me decían Musungwe, que significa el blanco. Musungwe volvió a casa. Él no me abandonó. Él no te abandonará, nunca. Pero decide hoy ser una verdadera discípula del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre del